Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro benéfico Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma. Bien, como explicaba en una publicación reciente aquí en el canal de YouTube Animales del Alma, estamos haciendo una revisión de todos los vídeos del canal y de 3 vídeos que había, pues hacemos esta clase. De manera que, bueno, voy a dejar muy claro desde el principio, para quien quiera seguir escuchando y que no, esto es una clase, pero no es una clase en la que os vamos a enseñar a hacer manualidades. Para eso están los enlaces que dejo abajo en la cajita de descripción, respecto a todas las cosas de las que vamos a ir comentando. Todos los ejemplos que vamos a ir poniendo, fotos en diapositivas y demás. De lo que yo os voy a hablar aquí es de lo que nadie habla cuando nos referimos a manualidades y animales, porque yo llevo tiempo metida en el ajo y hay materiales que sí, materiales que no. En fin, vamos a poner las cosas sobre la mesa para que todos lo tengamos claro y facilitaros un poco la labor si os vais a poner. Y también uno de esos vídeos se refería, uno era sobre manualidades para protectoras específicamente. Voy a hablar del tema de las protectoras también porque ahí tenemos que trabajar con presupuesto cero, con lo cual vamos a reciclar cosas que encontremos sí o sí. Y el otro vídeo era sobre un material que empleé en programas escolares y en programas colectivos, talleres para hacer manualidades, ¿no? Y por eso van a aparecer, sobre todo al final de este vídeo, en las diapositivas, pictogramas, cosas que os pueden servir si sois educadores, si estáis con niños, porque la verdad es que a mí me encanta hacer todas estas cosas y te vuelves niño cuando te pones a hacer todas estas cosas. Y me parece que es fundamental que los niños hagan cosas así y no estén todo el día además con la pantallita delante, etcétera. Entonces, de lo que vamos a hablar es de esto, de consideraciones generales, no excesivamente teórico porque voy a dar un montón de trucos prácticos. Es una clase más de Animales del Alma. Hace poco dábamos unas clases sobre cómo administrar medicación en animales, específicamente en gatos. Y hoy vamos a hablar de ese tema que he tratado mucho en mis canales de Telegram. Ahora mismo mantenemos, no sabemos por cuánto tiempo, el de gatos y sobre eso he insistido muchísimo sobre este tema de las manualidades. ¿Por qué? Porque nos ayudan mucho. Entonces, lo primero, os voy a contar aspectos en común, tanto si es para animales que tengamos en casa, como protectoras, como para hacer en talleres grupales, aspectos en común, consideraciones a tener. ¿Y por qué nos ponemos a hacer esto? ¿Y para qué? Eso tiene que ver con una clase reciente también sobre estimulación ambiental, esto tiene que ver sobre otras entrevistas, que todos estos enlaces van a ir abajo, sobre la importancia del juego en los animales, en su desarrollo emocional, etcétera. Entonces, después vais a ver claramente que hay manualidades que os presento específicamente para que nos pongamos a hacerlas en casa. Da igual la especie, incluso también y de manera muy especial para animales que viven en hábitats concretos. Pues, por ejemplo, citácidas en jaulas necesitan jugar muchísimo, qué juguetes podemos poner para roedores, etcétera, y también para animales silvestres. Y todo esto, ¿por qué también para animales silvestres? Porque a la hora de que tú pongas a un grupo de niños a hacer manualidades, algunos en su casa no tendrán ningún tipo de animal. Pero si les enseñas a hacer casitas para pájaros o comederos para pájaros del campo, pues ya se sienten ellos como que sí, como que sí les importa, ¿no? Como que aquello sí tiene que ver con ellos también, porque los pájaros estaban aquí para todos, ¿no? Luego, lo que os decía, para protectoras, tanto para animales que están en albergues como el amplio, vasto mundo de todas las cosas que nos tenemos que poner a hacer cuando se cuida una colonia felina, para su confort, para su seguridad, para preservar la comida de las inclemencias meteorológicas, etcétera. Y el tema de la artesanía para mercadillos, porque aquí ya no hablamos solo de manualidades, bricolaje o apáñatelas como puedas, sino de, oye, yo hago esto y es artístico. ¿Qué pasa con esto? Pues que se puede vender en mercadillos solidarios y ese dinerito viene de maravilla para pagar las facturas veterinarias de la protectora. Con lo cual, ya digo que todo, como siempre, yo uno todo con todo, a tocavos y todo suma. Y también os voy a contar un poco ventajas, inconvenientes y dificultades a la hora de trasladarlo a talleres a grupos, contando anécdotas reales que me han pasado a mí, cosas con las que no me esperaba encontrar y cosas que luego te das cuenta de que es
maravilloso y muy gratificante, en general muy gratificante, pero hay obstáculos, ¿vale? Por eso digo que vamos a hablar un poco de lo que nadie cuenta respecto a este tema también, aunque parezca tan inofensivo, ¿verdad? Y sobre todo estos aspectos en común que os decía, nos pongamos a hacer lo que nos pongamos a hacer, sea para tenerlo en casa con nuestros animales o en la calle o lo que sea, es imprescindible el tema de la seguridad. Os voy a poner un ejemplo práctico, a continuación lo vais a entender perfectamente. La seguridad tiene que ver con si vamos a reutilizar palés de madera, por ejemplo, pues saber qué tipo de tratamiento químico tiene ese palé, porque puede haber tóxicos en pintura, en un montón de cosas. Tenemos que ver también, pues eso, que no haya clavos o astillas que puedan herir al animal si pasa corriendo en un momento dado por ahí. Y tienen que ver con pequeñas piezas a la hora de que hagamos juguetes que puedan tragar sin querer, en fin. La seguridad es respecto a la toxicidad que ya existe en ese material que vamos a utilizar, o a lo mejor sencillamente el material está muy bien y nos ponemos a decorarlo con una pintura que no es la adecuada, ¿no? Entonces, seguridad principalmente en el tema tóxicos, pero también a la hora del diseño. Si estamos diseñando un refugio para animales, gatos que viven en colonias, tú no puedes poner solamente una puerta. Tienes que dejar una zona una vía de escape por si alguien intenta vandalizarles, hacerles daño. Entonces, que el animal pueda entrar, pueda salir, pero a la vez que eso no sea un soplillo de aire, porque entonces no le va a proteger del frío, ¿no? Entonces, hay cantidad de aspectos a tener en cuenta. Sobre todo, que vuestra mente creativa se base en la utilidad, en que sea práctico, en aquello para lo que va a servirle al animal. Intentar mirar el objeto, el accesorio, lo que vayáis a hacer, intentar mimetizaros con el animal, pensar que sois el animal. ¿Cómo necesitáis que sea? Da exactamente igual el tema este que tanto gusta al ego humano de vamos a hacerlo precioso, de paso también si lo pasamos por Photoshop mucho mejor y lo subimos en redes sociales para que todo el mundo vea lo bien que hago las cosas. Eso al animal le trae al pairo, tenerlo muy claro. Entonces se trata de ser prácticos. Y como nunca sabemos cómo se nos van a dar las cosas, por mucho que estés acostumbrado a lo mejor a manejar herramientas, cuanto más sencillo y cuanto menos te compliques la cabeza, mejor. Esto es fundamental. El diseño, cuanto más sencillo. Incluso si es una labor para lo que os decía de artesanía, se venden igual y vas a poder poner un precio más razonable a cosas sencillitas que la gente las va a apreciar muy bien. Entonces no vamos a dedicar a hacernos, no vamos a volver locos haciendo jerseys. Jolín, haz llaveros, yo qué sé, cosas... Hay que ser práctico y sencillo, ¿no? Luego, lo de la resistencia, pues bueno, esto es, como decían mis ancestros, harina de otro costal. Porque si vamos a utilizar cajas de cartón, que por ejemplo con los gatos nos da un juego tremendo, o por lo menos con los roedores también, los roedores es un material bastante inofensivo para ellos, les encanta roer, eso va a durar 3 días. Los 3 días que van a estar entretenidos, entonces tampoco es cuestión de luego, ay, qué pena, lo poco que ha durado, pues ya sabías que esto iba a durar poco. Por eso también volvemos a hablar de la seguridad. Pegamentos, disolventes, cosas que vayáis a utilizar, barnices, siempre hay que ir pensando en que sea lo mínimo tóxico posible. Por ejemplo, la cola blanca diluida en agua. Eso, fundamental. Mientras que otros pegamentos y disolventes, para nada. Las grapas, mucho cuidado con ellas. Todo esto, o sea, pensad que lo van a utilizar, pues eso, criaturas indefensas, o sea, que ellos no entienden de todas estas historias. Ellos ven un refugio y ahí se van a meter. Y hay que procurar que no se hagan daño. Entonces, esto, aunque parezca muy evidente, también es conveniente a la hora de que si lo trasladáis a un taller a colectivos, lo expliquéis. ¿Por qué? Y aquí viene el ejemplo práctico. Las tolvas comedero con garrafas reutilizadas. En la fotografía veis un ejemplo para que así los gatos de colonia tengan pienso durante varios días y el cuidador de colonia no va a poder ir durante un fin de semana o lo que sea, o lleva varias colonias y no le da la vida para dedicarse a ir todos los días a todas, un día va a unas, otro día va a otras, que esto pasa, pues ahí tienes pienso suficiente. Vale, entonces se suelen utilizar botellas que han contenido agua. Pero ¿qué pasa? Que si nos vamos a la información que existe sobre los plásticos más seguros para la salud, vemos que hay plásticos que, aunque en principio pongan que son aptos para uso alimentario, tienen su aquel.
Porque hay ciertos logotipos que te ponen apto para uso alimentario, que es como una especie de copa y un tenedor. Otro que te pone apto para microondas, vale, sí, pero ¿apto cuánto? Por ejemplo, los envases PET estos de agua te dicen que no es conveniente reutilizarlos para volver a rellenarlos con agua, porque ya en un segundo uso se empiezan a liberar tóxicos, ya le hemos liado. Pero si tú te vas a poner a hacer una tolva de comida, es infinitamente mucho mejor que lo hagas con garrafas vacías de agua del supermercado a que te pongas a hacerlo con garrafas que han contenido detergentes, suavizantes, disolventes, ni se os ocurra, por mucho que las enjuaguéis. Uno de los vídeos que elimino a la hora de poner este en marcha era un audio que hice para el canal de Telegram y en el que os explicaba reciclar, sí, vale, muy bien. Ahora se lleva mucho lo de sostenible. A mí es que las palabras del lenguaje 2030 me la traen al pairo porque soy de una generación, gracias a Dios, a mí de pequeña me mandaban a la lechería con nuestro envase, a la panadería con mi bolsa de pan de tela de toda la vida, a por los huevos directamente íbamos ya con una cesta y no había que usar ni siquiera cartón de hueveras, o sea, y se usaba una cantidad de envases tremendamente inferior a la que se usa ahora, con lo cual no te tenías que devanar la cabeza en dónde reciclo esto y dónde reciclo lo otro, porque luego hay grandes mentiras sobre el tema del reciclaje. Tú separas. En otros países no lo sé. Aquí en España ya os digo que de lo que separamos, sobre todo hablo del contenedor amarillo, a lo que se recicla hay un abismo inmenso. Lo que ocurre es que lo han convertido en un problema de cargo de conciencia para el que no lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que está muy clara, el papel sí se recicla, ¿vale? Muy bien. El vidrio también. Por cierto, cuando yo era pequeña también llevábamos los cascos y eso ya no te lo cobraban. Tanto de gaseosas como de cervezas. El papel y el cartón lo recogía el trapero y encima te daba algo, ¿no? Ahora no, ahora separamos para que se beneficien otros. Pero claro, el mantra es para beneficio del medio ambiente. Bueno, vale, pues para beneficio del medio ambiente. Pero a lo que se trata a la hora de reutilizar materiales, me tengo que poner delante la pregunta, ¿merece la pena? Por ejemplo, os hablaré mucho más adelante de las cajas de frutería. Si son fáciles de limpiar, si tienen tal cantidad de barro y cosas que vas a gastar más agua y detergentes e historias que de lo que merezca la pena, para luego darte cuenta una vez que las limpias de que por un lado tienen un golpe, por otro lado están rotas. Entonces, inspeccionar muy bien los materiales antes de meteros a la aventura de poneros a hacer cosas con ellos. Y en cuanto a esta diapositiva, yo os animo a que os hagáis pantallazo o encontréis información similar sobre todos estos plásticos más seguros para la salud. Y aquí, por ejemplo, sobre el PET, ya os lo explican que no deben reutilizarse, pero se refiere principalmente con líquidos, ¿vale? Pero también puede pasar si les da mucho el sol o el calor, ya lo veis que a partir de 18 grados centígrados se altera la estructura y las sustancias que lo componen, como el antimonio, migran hacia el contenido. En este caso puede ser el pienso del animal. O sea que tela marinera. El PP, el propileno, polipropileno, bien, que sería el número 5, es de los que están más indicados, igual que el propietileno, madre del amor, es que son trabalenguas de alta densidad, por ejemplo de las Tupper. Entonces, todos estos, sí, que veis arriba, 1, 2, 5 y 4, sí serían seguros, pero la recomendación que yo os hago es que los renovéis con muchísima frecuencia, ¿vale? Con la mayor frecuencia de la que podáis. A veces desaparecen de las colonias, vandalismo o el aire se lo lleva y no te toca más remedio que renovar, entonces ahí ya te lo ponen fácil. De manera que esto, a la hora de reciclar y reutilizar materiales, buscamos el coste cero, sobre todo pues cuando pretendemos que el presupuesto se vaya para lo que digo siempre, una alimentación de calidad, unos cuidados veterinarios de calidad, más que en accesorios y demás, o cuando estamos cuidando en protección animal, que es que el presupuesto es cero, y de esa manera se reciclan textiles, cajas y cilindros de cartón, de estos del papel higiénico, del papel de cocina,
Tetrabric, etcétera. Y siempre conviene tener un costurero bien equipado, una caja de herramientas básicas, aunque no sepas hacer grandes cosas, pero destornilladores, alicates, en fin, hay cosas que conviene tener, porque a lo mejor vamos a usar bridas de plástico, pues esas bridas con un alicate ayudamos a tensarlas y luego a cortar todo el sobrante. Entonces, todo esto es interesante, la cinta adhesiva, etcétera, y pinturas no tóxicas para decorar, son ejemplos que pongo, pero podéis tener muchas más cosas, lo que necesitéis. Hay veces que incluso en el maletero del coche, la gente que va a colonias, pues lleva tijeras, etcétera, ¿no? Porque te puedes encontrar, vete tú a saber qué, o un alicate, porque puedes encontrar un alambre que han puesto por ahí que impide el acceso, tienes que cortarlo, en fin. Entonces, por ejemplo, como os decía, para talleres en el cole, pues hacer comederos, cajas nido o refugios para aves y para murciélagos, de manera que los niños ya encuentran una actividad, lo primero manual, bajar la energía del cerebro a las manos es fundamental, sobre todo a esas edades que tienen muchísima energía. La creatividad, intentar fomentarla, por favor. Yo que he trabajado, como siempre os digo, en pediatría, como enfermera, y me voy años después a un colegio de primaria, está la actividad por ahí en la lista de reproducción de educación escolar sobre temas de trato ético o de fomentar el amor hacia los animales. Y resulta que la parte teórica muy bien, muy participativo, muchas preguntas, luego fuimos a la radio a responder esas preguntas, todo muy bien, y hacemos una continuación, una continuidad, ¿no?, de esa intervención. Si esto fue en primavera, pues antes de Navidad volvemos con el mismo grupo escolar a hacer manualidades para la protectora. Unas cosas muy sencillas, las cajas refugio, en fin. Y les pongo a hacer, bueno, lo de las tolvas de comida las hicieron fenomenal también. Los bebederos y tal, los hicieron muy bien. Pero les pongo a hacer juguetes con trapillo, que de esto también hablaremos de una manera importante en esta clase. Y muchos chavales, hablo de 10 años de edad, no sabían hacer una trenza. Pero ni siquiera las niñas, que a veces dices tú para peinar las muñecas o peinarse ellas y tal. Yo me quedé asustada. Bueno, y me confirmaron las profesoras el problema que tenían, porque pasan mucho tiempo con pantallas. Desde pequeñitos ya les ponen la tablet, les ponen ya no solo la televisión. Entonces, este tipo de cosas, si sois padres, educadores, los que me estáis escuchando, por favor, pensarlo bien, que es importantísimo. Voy a hablar aquí del juego y los animales. Vamos a ver, el juego y los niños, ¿no? Es que está clarísimo. O sea, mucho método Montessori cuando son bebés y luego ya nada, luego a ofrecerles una tablet y ya está. Eso no puede ser. Entonces, en estas intervenciones en colectivos se hace una introducción necesaria sobre en qué consiste. Voy a hacer juguetes para animales, para perros, para gatos, con trapillo, para los pájaros, tal, que están en jaulas. ¿Pero por qué? Porque el juego divierte y relaja a cualquier edad. Nos ayuda a crear el vínculo afectivo, siempre hablamos de la nutrición afectiva en este canal, del vínculo con otras especies, importantísimo. La estimulación mental y sensorial, sea de la especie que sea, tenga la edad que tenga. En cachorros, es que un cachorro se entretiene con cualquier cosa, hasta con su propia sombra. Pero cuando son animales mayores y ya tienen dolores articulares y los tienes que estimular, esto también es muy interesante. Tienes que aprovechar los sentidos que empiezan a fallar, empieza a fallar el olfato. Fíjate que tienen un olfato prodigioso, los perros, tal. Empiezan a fallar el oído, la vista. Entonces, aquí es cuando nos toca a nosotros esmerarnos realmente. El juego de los animales ayuda a aprender y a educar y también a, algo que no he puesto aquí, a rehabilitar animales que han sufrido maltrato y abandono, que ellos hacen como un reseteo ya cuando les adopta una familia y empiezan a encontrar amor. También les ayuda muchísimo el juego. Por supuesto, a través de esa vinculación afectiva. Por otra parte, también ayuda a hacer ejercicio dentro de casa, estos días de mal tiempo o estos animales que no salen de casa, como pueden ser los gatos, ¿no? Y que necesitan, que ellos, de ser por ellos, vivirían en libertad absoluta, ¿no? Que es su naturaleza. De manera que el juego a los animales les da salud, por tanto es un preventivo que evita problemas, evita enfermedades y evita estrés. Es decir, que es una necesidad. O sea, estamos hablando de que lo que estamos haciendo es algo interesante, pero ojo, que ni los animales son juguetes. Estoy grabando esta clase justo antes de Reyes, ¿no? Para
una época en la que la gente compra juguetes y accesorios y se gastan un dineral en cosas que podían hacer ellos mismos para sus animales, ¿vale? Muy bien. Pues también hay gente, desgraciadamente, que regala animales a los niños como juguete, pero ni los animales son juguetes, ni los juguetes sustituyen el cariño de la interacción. Y esta diapositiva como tal la he puesto en talleres a colectivos, porque esto a fecha de hoy sigue siendo imprescindible recordarlo. Luego, a la hora de sentarnos a hacer cosas, aunque las técnicas sean similares, tened en cuenta siempre las diferencias entre juguetes para perros o juguetes para gatos. Aunque hay perros y gatos que conviven juntos, juegan juntos y comparten todo lo que tienen unos y otros. No pasa nada, pero a la hora de ponerte, pues a la hora de, por ejemplo, con trapillo hacer un apor para un perro, pues se necesita hacerlo con mucha más, que sea mucho más resistente que si solamente es para que juegue un gato, porque con la mandíbula de un perro te puede durar 0, como lo hagas demasiado fino o demasiado flojo, los nudos. Entonces también es importante distinguir si es una raza de perro pequeño, raza grande y luego el temperamento, es que hay animales muy nerviosos y hagas lo que hagas, les va a durar poco o les va a durar un montón de tiempo. Entonces esto es así. ¿Qué animal tenemos delante? No solamente especie, raza, tamaño, sino por supuesto su temperamento natural, de lo que hablamos siempre. En cuanto a las sensaciones, tened en cuenta a la hora de que diseñéis cualquier proyecto, ¿vale? Esto va a depender del tamaño y de las costumbres del animal, como os decía, pero importan la forma, el color, ahora veremos por qué, me imagino que ya os lo imagináis, el tacto, la suavidad, los olores, como digo siempre, es imprescindible, sobre todo en gatos, para el tema del estrés, la catnip, la valeriana, la matatabi también, la hiedra plateada, todos estos aromas que les ayudan les incitan al juego y les relajan. También los sabores, si diseñamos juguetes dentro de los cuales se pueden introducir premios, ¿no? Las chuches. Y los sonidos. Lo de los sonidos es muy importante porque hay sonidos que sean suaves, que no sean algo que pues, se puedan convertir en algo agresivo, ¿no? Pero los sonidos suaves en juguetes para gatos son muy estimulantes. El crepitante, porque es como si ellos fueran cazando, imaginad un manto de hojas. ¿Nos gusta? A mí me chifla aquí en Aranjuez esas alfombras inmensas que se hacen de hoja de plátanos. Estos árboles que tenemos aquí altísimos, centenarios, que son una gozada, y vas andando y ves como el sonido de las hojas, ¿no? Entonces, el sonido crepitante en los juguetes de alguna manera simula ese sonido de estar en el bosque, ahí auteando el pajarillo que van a cazar, ¡fum! Entonces todo esto, o sonajeros suaves, a veces rellenas un juguete con unos granitos de arroz y chiqui, ahí hace un poco de sonajero. El crepitante con ciertos plásticos que incluso envoltorios de caramelos, ¿no? Que esto lo veremos dentro de los calcetines, cómo simulan ese sonido. Y entonces, en cuanto a los colores, pues sencillamente porque la visión cromática de muchos animales es distinta a la nuestra, ¿vale? O la nuestra distinta a la de los demás animales. Entonces, los colores que se salen de su percepción los van a ver como grises. No les va a servir de estímulo, pero en cualquier caso les puede servir de estímulo esto, lo que digo, el sonido, los sabores, luego por tanto también el olfato. Pero que a veces te esmeras en hacer algo así que sea como muy bonito, y dices tú, pero si el animal no lo va a ver en gris. Yo qué sé, o sea, es más importante para mí, os lo digo, cómo lo va a ver el animal a cómo se vería en una foto en redes sociales. Claro, lo digo yo que no estoy en redes sociales. Bien. Entonces, ese tipo de manualidades me encantan. Os voy a poner, ya digo, en la caja de descripción. Lo que pasa es que todo lo que vamos a poner en la caja de descripción son vídeos de otros canales. Sobre todo a mí me gustan los canales modestos, estos canales de gente que están en protección animal,
hacen unos refugios, oye, mira, hemos hecho esto por si os puede ayudar a otros, por la idea, si os puede servir, y lo suben ahí, y algunos tienen muy poquitos vídeos en su canal. En fin, cuando son enlaces de terceros, pues yo lo pongo ahí y esperas que estén ahí siempre, pero a veces cambian y yo eso no lo puedo controlar, evidentemente. Pero bueno, como decía, os pondré varios enlaces de los que también hemos puesto en nuestro canal de, como decía, de Telegram de gatos. Y este es uno de mis favoritos, porque lo usamos además en la protectora para los animales que están en el albergue, en la casita de acogida, ¿no? A falta de presupuesto para difusores de aromas, de catnip, de valeriana, relajantes o incluso de feromonas, aunque es distinto porque estos van a ser con hierbas, pero es como hacer un jardín aromático de hierbas, pero dentro del calcetín. Entonces, calcetines dispares. ¿Quién no tiene calcetines que se le han quedado cojos por ahí? Esto es lo más normal. Pues coges y un poquito de, ahí se ve ese material blanco que sujeta la mano, que se mete dentro, es miraguano, principalmente porque el algodón al final se apelmaza mucho. Pero claro, también si pones hierbas, estos calcetines después no van a poder ir a la lavadora porque te haces una infusión tremenda, con lo cual al final lo más fácil es que una vez que esté muy desgastado le tires y hagas otro nuevo. Pero para que veáis cómo se pueden hacer juguetes muy divertidos, muy sencillos y tremendamente eficaces y valiosos para nuestro animal. Con un poquito, esto te lo venden seca, la catnip en muchas tiendas de animales. Y si no, la valeriana de los sobres de infusión que solo lleven valeriana, porque hay infusiones que te venden en los supermercados que te pone relajante y lleva 50 cosas. Bueno, 50 no, pero 5 sí. Tila, valeriana, pasiflora, no. Los hay que llevan valeriana solo. Esos lo abres y huele a pies. Te coges 1 o 2 sobres de esos con un poquito de miraguano, un papel así que sea un poquito, como digo, de envolver un caramelo un poquito crepitante, lo metes dentro del calcetín, pum, pum, haces un buen nudo y con eso triunfas, os lo digo. Aquí en esta otra diapositiva algunas fotos más en las que, bueno, pues por ejemplo un papel para que haga de crepitante o cómo ese calcetín puede estar en el otro extremo de una caña para hacer juguetes de caña, que ahora también lo veréis. Estos otros de arriba, esquina superior, según miramos de frente la diapositiva, esquina superior izquierda, casi son como para perro pequeño, ¿no? Para que muerdan ahí un poquito. En fin, que son muy interesantes. Las cañas para gato, esto es fundamental. Con los gatos tenemos un problema distinto a los perros. Los perros te pueden morder sin querer jugando, pero arañarte, hombre, salvo que se te tiren encima y te aplaste un gran danés, en fin, esas cosas ocurren, ¿no? Se ponen muy, muy juguetones, muy impulsivos cuando son cachorros, pero en general con las uñas no te va a hacer gran cosa, pero el gato con las uñas te puede hacer un mapa corporal tremendo. Entonces, desde pequeños hay que procurar educarles para que respeten tus manos, que no se crean que es un animal, una presa para que puedan cazarla, porque si no, como adquieran el hábito de morder manos o de jugar a perseguir tus manos y tus pies, eso luego es tremendamente difícil quitárselo de adultos. Entonces de pequeños ya empezamos a jugar con ellos con cañas para gato, que además son muy estimulantes incluso cuando son mayores y les cuesta moverse, pero les estimula mucho ver cómo algo se mueve, ¿no? Permiten jugar con el gato evitando mordiscos y arañazos en nuestras manos y se pueden hacer con cosas muy distintas en la punta. Puedes poner desde, como os decía, un poco de calcetín con aroma de hierbas secas o estos son como flecos, ¿no? Puedes poner plumas. Hay veces que venden juguetes con plumas teñidas de colores que a mí personalmente tampoco me hacen mucha gracia porque todo lo que sean tintes, ya ahí ya falla la cosa, ¿no? Bien, yo sigo poniendo ejemplos. Pensaréis, Pilar, ya estás como siempre, te decantas más al tema gatos. A ver, es que son los que más hago, ¿qué queréis que os diga? Pero juguetes de cartón, cuando yo tenía hámster, cada 2 por 3 estaba poniéndoles cilindros de papel higiénico en la jaula para que hicieran de túnel solamente con poner el cilindro tal cual, no necesitaban más. Entraban, salían, lo mordían, lo hacían trozos, esos trocitos se los pasaban al nido, ya con eso estaban toda la tarde. Es que era tan fácil como eso, poner el cartón del papel higiénico que se había terminado el rollo dentro de la jaula. Solución, no había que hacer más. Es como los gatos, una simple pelotita de papel, como sean cachorros, les entretiene horas, hasta que la meten debajo del sofá con las otras 500 pelotitas de papel que ya tenías debajo del sofá. Que un día haces una redada, yo lo llamo hacer redadas, lo de limpiar debajo del sofá, con un utensilio así largo, plum, y empiezan a salir cosas de ahí. De hecho, ya tienes a todos los gatos esperando a ver qué saco. Eso os pasará también. Por eso, claro, pues sí. Este es que además le hicimos en el cole. Esto de
cortar como anillas y ahí dentro también se pueden meter premios. Entonces le hicimos en el cole, de las pelotas, y luego le llevamos a los gatos del albergue. Todos los juguetes, todo lo que hicimos en el cole ese día lo llevé para la protectora. La verdad que fue precioso, o sea, me quedé un poco a cuadros con eso de que los niños no sabían hacer trenzas porque están hipertecnologizados, de alguna manera, no sé si esa palabra existe, pero es que se lo pasaron pipa y yo me lo pasé y las profesoras se lo pasaron y luego encima llevamos eso y la de la protectora pues una cara de alegría de uy, qué bien, tenemos cosas para estimularles, ¿no? Clásicos, y esto también es para gatos, clásicos para gente que no tenga mucha idea de hacer bricolaje ni manualidades. Oye, mira, es que a mí se me da muy mal. Esto es fácil. Te coges una caja medio plana. ¿Las de pizza sirven? Sí, siempre y cuando no estén muy sucias. Esto es como cuando te dicen, para reciclar en el contenedor de cartón, no tires las cajas de pizza que están muy manchadas de grasa. ¿No sabíais eso? Os lo digo. Entonces, os pondré un enlace abajo también sobre lo de reciclar y no, si me acuerdo, porque es que quiero poner tantos enlaces que no lo sé. Hay cajas de otras cosas que son así aplastadas o de botellas de vino, que por cierto están las de madera, pero eso ya es nivel pro. Estamos en el cartón, ¿vale? En lo fácil. Haces círculos, les metes sus juguetes y se tiran ahí un rato intentando sacarlos como si sacaran ratones de la madriguera o topillos. Es su instinto natural. Esto fomenta su instinto natural y rascar para ellos es fundamental. Los rascadores de cartón, tenéis un montón de tutoriales en internet de cómo hacer rascadores de cartón, incluso algunos, tela, algunos son, más bonitos que si los compras, Ese es el básico, el de poner en una caja las tiras de cartón. Hay que poner muchas y que queden bien, bien apretadito, que no quede holgado porque entonces no sirve de nada. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a otra parte que es la de los refugios. Esto que os decía, estas cosas de las que hemos hablado, juguetes y tal, para gatos en casa. Pero aquí hay un poco de todo. Aquí hay para gatos en el albergue, para gatos en las colonias y para gatos en casa. Por ejemplo, refugios para gatos en colonias con corcho blanco, que os pondré fotos de unas que hice yo y luego las de nivel pro que se encuentran por ahí en internet. Los refugios para gatos en interior, albergue o casa de acogida. Estos ya con cajas de cartón y camisetas recicladas para que ellos se encuentren en un lugar tranquilo y seguro. Aquí ya no se trata tanto de evitar las inclemencias meteorológicas, frío y tal. Se supone que en casa hay una buena temperatura, pero necesitan un escondite de vez en cuando. Por ejemplo, ahora que estoy grabando esto después de la Nochevieja, los petardos y tal. Dios mío. Ay, todos los años igual, de verdad. Qué agotamiento. Pues necesitan un sitio ahí oscuro y seguro y esto es ideal y baratísimo. O sea, los niños los hicieron que les quedaron fenomenal. Yo les dije lo que tenían que llevar, lo que necesitaban, yo llevé materiales también, pero me encontré que llevaron ellos un montón de cosas y bueno, aquello fue genial. Y luego este otro ya es un poco más elaborado, cosiendo un poco, las cunas para cachorros, gatos y perros pequeños, con jerseys viejos y relleno de cojines. Vamos al lío. Estas son las de corcho que hice yo. Estas tienen solamente un agujero de entrada. Antes os decía lo de agujero de entrada y de salida. Pero es que estas no están en la calle, están en una colonia, en un recinto cerrado, en una zona especial, donde se dio permiso para que ahí hubiera una colonia y es que a los gatos no los molesta, no los extorsionan de ninguna manera y además están bajo un techado, en una especie como de cobertizo, con lo cual no se necesitaba mucho más, solamente dentro que luego se les meten jerseys viejos, etcétera, para que estén más confortables, tal cual, ¿vale? Luego, esta otra diapositiva, estos ya veis que estos sí que están a la intemperie total y os dejo abajo enlace de cómo se curra la gente estas cosas, Pero si os fijáis arriba en el de corcho, como tiene en sí el orificio de entrada y salida, la paja es que es mucho mejor la paja que los textiles cuando estamos hablando de colonias que están a la intemperie, porque es más cálida y no acumula humedad, como por ejemplo si ponéis toallas o telas de según qué fibras y entonces evitáis que haya crecimiento de hongos y problemas, ¿no? Entonces se recomienda siempre la paja, efectivamente. Eso sería en cuanto a los refugios para colonias. Vale, y esto es que, claro, dices, hazlo tú mismo. Es que no te queda otra que hacerlo tú mismo. La cosa es dónde conseguir los materiales. Porque, claro, si tú te vas a un centro de bricolaje y tienes presupuesto cero porque eres de una protectora, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo digo siempre.
Empezamos nosotros con las cajas de corcho que tiraban en el mercado de abastos de la pescadería. Lo que os decía al principio, merece la pena, madre mía, en pleno invierno. Esto, claro, hay que hacerlo con tiempo. De cara al invierno, yo os diría que estas cajas os pongáis a hacerlas ya en septiembre. Porque si tienes que darles una fregada para que eso se seque bien, y las de pescado que no había manera de quitarles el olor. Y entonces ahora ya hemos descubierto que hay neveras de muchas otras historias que le puedes pedir a la gente. Si tienes suerte, te pueden dar en algún centro sanitario de las que se usan para transporte de vacunas y que no reutilizan, ¿eh? Es que las tiran. Y os lo digo yo que he trabajado en la sanidad pública. Es que las tiran, no se reutilizan para nada. Luego están también en las fruterías, son mucho más limpias, las del brócoli. Es un corcho un poco más fino, pero bueno, mejor que nada también es. Y claro, ya si no te queda, pues eso, reutilizar cajas que encuentres y poner un aislamiento un poco como puedas. También hay de ciertos repartos de transportes en frío, de alimentos, de otra categoría. Entonces, si tienes amigos en restaurantes, en comercios de alimentación, indagar sobre qué pasa con estas cajas, si les llegan, si luego las tiran y que por favor las aparten. Eso me parece fundamental. Hay que tener amigos en todas partes. Cuando estás en una protectora, porque la gente no cae en la cuenta de apartártelo para que tú lo aproveches. Tienes que ser tú el que des la brasa, es así. Bien, estas otras son las que os decía que hicimos con los niños. El típico refugio camiseta. Entonces, el típico refugio camiseta vais a encontrar muchos vídeos que se hacen desmontando una percha de alambre para hacer ese arco que veis ahí a mano izquierda. La base sobre una caja de cartón que después se mete un cojín dentro, un cojín o un jersey viejo ahí para que estén calentitos o una mantita. ¿Qué pasa con esto? Que no dejan de ser alambres, vamos a ver, si tú lo tienes en casa, lo estás vigilando, que todo vaya bien, vale, pero a mí me gusta, me parece muchísimo más útil y práctico el ejemplo que tenéis a mano derecha. Este ejemplo es sencillamente es una caja, y eso, aunque es una caja azul textil, pero podéis utilizar una caja de cartón, ¿vale? Nosotros los hicimos con cajas de cartón y se pone la camiseta de manera que la abertura del cuello esté orientada ahí, a donde está donde ya no están las solapas de la caja, todo lo que es esa parte abierta de lo que es el cubo de la caja. Me refiero al cubo como figura geométrica tridimensional. Y las mangas se meten así un poco hacia adentro, se pueden sujetar con pinzas. Sí, se pueden sujetar. A ver, lo ideal es que le deis unas puntaditas de costura, mejor que andar poniendo imperdibles, y lo que os decía de la seguridad, ¿no? Y ya está, y eso es fabuloso. A veces incluso unas pinzas de la ropa, pero bueno, con eso entran y salen, y ahora lo veis en la siguiente diapositiva, y eso, vamos, es un refugio que es muy práctico, es muy versátil y sobre todo baratísimo, cualquier camiseta vieja que tengáis, anda que... Y este otro ya es el nivel pro, este es el que se hace con jerseys y realmente se hacen unas cunas estupendas. El inconveniente de este, como digo, yo os voy a contar lo que no os cuentan por ahí. El precio del miraguano. Si tú te vas a una tienda de telas o a una mercería, el miraguano no es nada barato. A mí lo que me resultó más barato en bazares orientales, a veces hay cojines muy baratos, aunque sean feos, lo que interesa es el relleno y te sale más barato que comprar el relleno. Es alucinante, pero es así. Me ha pasado con rascadores. A veces te pones y dices, bueno, vamos a ver, voy a hacer un rascador. Comprar la cuerda en la tienda de bricolaje, porque antiguamente estaban las esparterías, estas tiendas tradicionales que ya han desaparecido. Comprar la cuerda de sisal, te la venden en tiendas de bricolaje, y entre eso, el pegamento, el rato que te pegas ahí, yo acabo con las manos, porque a veces el bricolaje es por necesidad y otras veces también porque necesitas restaurar elementos que tú tienes y que, oye, necesitas que te duren más tiempo, ¿no? Y bueno, pues a veces acabas cuestionándote, ¿merece la pena o lo compramos nuevo? Ahí es cuando ya sí que merece la pena cuestionar. Entonces, si vas a hacer una cuna de estas por reutilizar un jersey que te gustaba y que no eres capaz de tirarlo, yo qué sé, y dices, esto quedaría muy bien para el gato, pero bueno, siempre y cuando encuentres un relleno de calidad o tengas tú cojines viejos en casa y digas, mira, este relleno lo voy a reutilizar, entre el relleno y el jersey le hago una cuna al gato. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Y la verdad es que quedan bonitas estas cunas, ¿eh? Bien, estos son los pictogramas que os contaba.
hacer casa para el gato, porque uno de los colectivos pues eran personas con discapacidad y había personas con ¿cómo lo llaman ahora? Es que claro, lo del lenguaje, a ver, espectro autista, bueno, pues que es neurodivergentes, ya está. Yo prefiero llamarlo neurodivergente, o sea, está el neurotípico y el neurodivergente. Y hay gente que tiene una capacidad de entender las cosas mejor visual que de otra manera. Aunque bueno, neurodivergencia incluye muchísimas más cosas aparte del tema autismo. Y bueno, que da igual las capacidades que tenga cada uno. El caso es que cuando yo me fui a preparar para dar el taller a este colectivo, pues me tuve que currar cosas que yo no había hecho antes. Y una de ellas fue hacer pictogramas. Entonces, por eso os lo pongo aquí como ejemplo por si os sirve, ¿vale? Y esta es la caja que yo os decía. Cómo queda, aquí se ve fenomenal, ¿vale? Aquí se ve muy bien cómo queda hecha la caja con el refugio caja, con una camiseta y una caja de cartón. Es que esto triunfa, de verdad que el gato se mete dentro siempre. Luego dentro le podéis meter una mantita, pero es que es fabuloso. Como os decía, aprendes por necesidad. Por ejemplo, estás en una colonia felina, la comida no sabes cómo ponerlo para que no se moje en épocas de lluvia, pues con cajas de plástico de frutería, lo veremos, tenéis un enlace abajo para proteger la comida de la lluvia, etcétera. Para que no se estropee porque, oye, te cuesta un dinero. A veces te toca hacer los cubretransportines, no es que te los vendan hechos. Y tampoco son difíciles. Tú coges una toalla vieja de tu casa, una toalla de playa, que ya tenga unas cuantas temporadas, y en lugar de tirarla, coges en el medio y haces una ranura para que salga el asa del transportín, ya tienes hecho el cubretransportín con una toalla de playa y unas tijeras. Pero luego si quieres hacerlo en plan artístico, como el de la foto, por ejemplo, o si quieres hacerlos para venderlos en el mercadillo. Entonces, esto ya es por necesidad. Las fajas quirúrgicas, hablaba de ellas en estos vídeos que os digo, de cómo administrar medicación a los animales. Y también el enlace le tengo por aquí. Bien, y para mí estas son las cajas tesoro. Estas cajas, por lo menos aquí, en la zona de Madrid, en España, no os imagináis la cantidad de cajas diarias que se tiran a no sé dónde, porque llega un momento que ya no sé si van a punto limpio, no sé si en los contenedores amarillos esto por el agujero no te cabe, o sea que... Y es una pena, porque sirven para 1000 millones de cosas estas cajas. Las hay de tamaños, las hay de colores diferentes, es que están fenomenal. A mí me encantan, Os voy a poner unos ejemplos. Bueno, esto está curradísimo, esto que os he puesto aquí. Y el vídeo, si no recuerdo mal, a ver si tengo también el enlace por ahí. Una cosa importante, que esto no os lo cuentan tampoco. Cuando hagáis cosas con estas cajas, sea una caja para proteger los alimentos del gato de colonias, sea una caja refugio. Si en algún momento tenéis que con una sierra cortar un poco para luego ya unir el resto y tal, y que entren, salgan aquí, por ejemplo, la superior va una enfrentada a la otra y en la superior se ve que han cortado una aparte. Aquí, como luego va el textil y la cuerda protegiéndolo, no hay peligro. Pero si va a quedar cualquier zona de roce donde pueda pasar el animal, queda el plástico astillado de manera que le puede arañar y hacer heridas. ¿Con una lima? Sí, se puede suavizar, te eternizas. La lima enseguida no sé cómo es la palabra ahora mismo, pero se queda saturada, ¿no? Con toda la cantidad de plástico que se mete ahí. Lo mejor es con una fuente de calor. Con una fuente de calor, por ejemplo, un mechero, pero de estos de encender las barbacoas o los camping gas y tal, que son largos, que el fuego está más lejos de la mano que en un mechero, con estos, si no tienes un soplete, claro, tienes un soplete que te funde en la caja como te descuides. Entonces, con una fuente de calor, derretir esas rebabas, esas astillas del plástico que quedan cuando has hecho el corte, eso es imprescindible. Lo forres o no, yo lo recomiendo. Y si no, hay que forrarlo. Pero de una manera que sea duradera. De una manera que va a estar ahí el animal, que no va a tener ningún riesgo. Entonces, estos son ese tipo de cosas que en los vídeos de manualidades no te las cuentan. Por eso habrá gente que diga, Pilar, es que has hecho un vídeo de manualidades y no explica, no te pones tú, no te vemos a ti haciendo las manualidades. Pues mira, no me veis a mí haciéndolas. Pero os estoy dando un montón de trucos también y de consideraciones importantes. Mis clases son así, ¿vale?
¿Con qué materiales se sujetan estas cajas unas con otras? Pues ni plástico, ni disolventes, ni historias. Las de corcho, los refugios de corcho, conseguí un adhesivo en un centro de bricolaje que no tiene olor, que no es... igual que no te deshace el corcho blanco, pues tampoco te coloca, ¿vale? Un adhesivo de montaje. Y además utilizaba cinta americana que la encontré de color blanco y así daba menos el cante porque era todo del mismo color. Estas cajas de frutería con bridas de plástico del color de las cajas negras. Anda, que en todas partes las encuentras. También a veces pues, se pueden utilizar también tornillos para unirlas, sobre todo si se les va a poner un techo de algún tipo de material. Ahí ya conviene poner arandelas para que el tornillo no se cuele, porque el plástico se puede ceder, se puede dar de sí. Y luego está ya estas que os pongo, por ejemplo, en estas otras fotografías, esto es como una especie de parque de bolas. Son unos túneles, yo lo llamo castillotes, arriba toman el sol, abajo toman la sombra. Esto es en una zona de gatos domésticos un poco para que estén ahí para juegos, y son ideas que también tengo para alguna protectora que tienen en una casita de acogida. Les han dado hace poco acceso a una zona exterior solo para ellos, ya protegida de vallas y demás, para que no haya ni se metan para adentro ni se salga nadie para afuera. Y entonces, pues con césped artificial y tal, acondicionarlo para ellos. Esto es de una protectora, presupuesto cero, con cajas de frutería, ¿vale? Entonces, luego está el nivel pro, que es la madera. La madera, se pueden hacer 100 millones de cosas igual con cajas de frutería de madera. Pero aquí hay que lijar muy bien, que no queden astillas, hay que comprobar muy bien el tema de los clavos, etcétera. Y yo siempre digo, una vez que lo tienes lijado, le pasas un paño para quitar el polvo y le das una mano, lo que es el tapaporos natural, que es esto que os decía, cola blanca diluida en agua al 50%, que es el ungüento Haratak, creo que lo llaman, en gente que hace manualidades de papel, maché y demás. Y con eso ya es un tapaporos natural. Por ejemplo, esto que sale en la fotografía, este también lo hice yo, y es un elevador de comederos de gato, para que no tengan que agacharse tanto cuando ya empiezan con cierta edad, eh, para evitar problemas digestivos. Y son dos cajas pegadas una contra la otra. Una sirve ya de patas y la otra es donde está el receptáculo para poner los comederos. Pero cunas y cunas combinadas con rascadores, ya lo veis. Ya lo veis. Es un universo el tema de las cajas de frutería. El único problema aquí a veces la gente se viene arriba con el tema de la decoración y ya pueden utilizar pinturas que quizá no, sean un poco tóxicas. Cuidado con esto. ¿Que queréis hacer algo fácil y sencillo? Pues mirad, con cajas de cartón. No sabes lo que te va a durar, pero esto a mí me parece, esta foto que encontré, me parece que es como un complejo hotelero, ¿no? Como cuando va a un resort de estos de un hotel, que dices, aquí tengo de todo. Si no quiero salir del hotel en vacaciones, tengo de todo. Pues justo, aquí tienen de todo, para dormir, para esconderse, para jugar, para descansar, para rascarse las uñas. Esto es, vamos, total, un complejo turístico fabuloso. Ya como resumen un poco del tema cajas. Luego, la artesanía para mercadillos. Lo que veis en esa fotografía está hecho con mis manitas. Y de verdad lo digo, yo lo podéis creer, que son ideas que hice para vender para EA, para la protectora. Lo de los gatos, yo no sé la de gatos que hice, no me acuerdo. Y se sacó un dinerito bueno solo con los gatos en un mercadillo previo a Navidad. Los llaveros esos los hice en verano, porque estas cosas, claro, te tienes que poner en septiembre. Si son para Navidad, ya en septiembre tienes que tener clara la idea y empezar a hacerlo. Porque está hecho a mano y te lleva su tiempo cada cosita. Los corazones los hice un verano a ratitos. Me pasé el verano cosiendo los llaveros estos y luego antes de Navidad, claro, los vendí todos. Y todo eso para la protectora. Entonces, así todo, ¿vale? Variedad, que esto es fieltro, que es lo más fácil para mí. Pero hay labores, bueno, los amigurumis, estos que hacen ganchillo, la gente que hace ganchillo, hay cantidad de cosas. La bisutería. Hay gente que hace cosas preciosas. Hubo una época que estaba muy de moda la bisutería con Swarovski. Pero claro, es un material caro. Luego la gente lo vendía, pero no para protectora, sino para sí misma.
Jabones artesanales, velas artesanales, cosas de cerámica, en fin, lo que queráis. La creatividad manda. Hay revistas, hay libros, por supuesto. Si tienes presupuesto cero, entras en internet, que es gratis, y pum, pum, buscas. D de dedo y latina Y. Do it yourself, que es un anglicismo que nos le hemos comido pues como la leyenda negra igual. Hazlo tú mismo, pero poner D-I-Y, D-I-G, fieltro Navidad, y te salen cantidad de ideas para decorar en Navidad. Porque adornos para el árbol y tal, que luego los puedes vender en el mercadillo igual. Cantidad de cosas. Bueno, hay gente que hace vídeos de manualidades y te lo dice, para que las vendas. Directamente te lo dicen. Lo que no te dicen es lo que cuestan los materiales, lo que cuestan las horas que vas a estar dedicándolo. Eso no te lo cuentan. Ya os digo que en tema de manualidades yo lo que me he encontrado es que hay muchas cosas que no te cuentan. En fin, tú ves ideas y dices, bueno, esto lo adapto a mí, me puede servir o no. La creatividad manda. ¿Divertido? Sí. Gratificante también. Para niños y para no tan niños. Y luego están estas opciones. Customizar. ¿Qué significa? Que tu hija no se pone los pantalones que la compraste. Pero tienes gatos en casa. Le colocas esto y tu hija no se va a querer poner otros pantalones nada más que esos porque son únicos, especiales y se identifica. Se identifica con el tema. O sea, personalizas, reutilizas, aprovechas, te lo pasas bien. Customizar es interesante. Es algo que también puede servir para artículos de segunda mano y luego darles otra vidilla y también se pueden vender las cosas customizadas. Bien, tranquilos que ya queda poco, sabéis que mis clases son largas. Ahora ya os voy a contar sobre el trapillo, otro material estrella. Si lo de las cajas es genial, lo del trapillo es fabuloso. Este es un cartel de una de las intervenciones que, bueno, pues intervenciones muy gratificantes en cuanto a la hora de ponerte con la gente a hacerlas. Pero la dirección, madre mía, las pegas que nos pusieron, madre del amor hermoso. Entonces, pues eso son ese tipo de cosas que decía yo que no las cuentan. En fin, a lo que vamos, el trapillo es barato. Son tiras de camisetas de algodón recicladas y nos permite hacer muchas cosas. En el caso de hacer juguetes para gatos es más fácil que para perros, vais a ver las diapositivas y vais a entender el porqué. En el caso de los gatos se hacen pequeños juguetitos y les estimulan a cazar, morder el juguete, agarrarlo con las uñas, saltar, correr, incluso duermen con él. O sea, fabuloso, muy bien. O sea, igual que lo de los calcetines, lo siguiente sería el trapillo. Muy fácil de tejer porque se puede hacer con las manos o se puede hacer con agujas de ganchillo gordas, pero en fin. Y muy fácil de combinar con otros materiales como por ejemplo los calcetines, que son ese otro material estrella. Y nos sirve para decorar cunas, rascadores o como hemos visto en esa diapositiva del complejo hotelero turístico, también había tiritas que colgaban para jugar tiras de trapillo. Sirven para decorar, cunas, rascadores, etc. Estas son unas muestras de algunos nudos, que son los nudos que luego se llevan a los talleres, la trenza, el nudo corona y el nudo plano. Eso os voy a enseñar solamente las diapositivas por si tenéis curiosidad. Esto luego ya es ampliarlo. Las ventajas, es más seguro que la lana, porque esto no es una cosa que se vayan a comer fácilmente. La lana sí es fácil que acaben tragándose. Bueno, igual que el espumillón. Ojo, cuidado con el espumillón navideño. Y esto lo he visto en programas de veterinarios de estos norteamericanos, que a veces van a urgencias en gatos que han comido espumillón navideño y han hecho una obstrucción intestinal. Entonces, esto no es algo que les vaya a llamar tanto la atención para comer, aunque hay gatos que comen de todo. Pero si, por ejemplo, tienes un perro en casa, el tamaño de estos juguetes para gato puede hacer que el perro se lo trague entero. Mucho cuidado también con esas cosas. Si es un perro grande, me refiero. La ventaja del trapillo es que, además de ser más seguro que la lana, es fácil de manejar, como digo, hasta con las manos. Ya de por sí es un material reciclado, barato y accesible. Esto en tiendas de mercería los hay mucho más de mejor calidad, pero para estas manualidades nos sirven en los bazares orientales, son mucho más baratos. El principal inconveniente que yo le veo al trapillo a la hora, en la práctica, es que a veces destiñe. Y en cosas que yo les he hecho para exterior, pues del sol pierde el color en 3 días, se queda pálido, pero bueno. Lo que les enseñamos en estos talleres es principalmente hacer trenzas y nudos. Y luego a partir de ya tener la tira, con la tira luego ya se puede combinar.
A veces se hacen solamente con nudos y ya el juguete ya está hecho, como aquí en la esquina superior izquierda. En la esquina superior derecha tenéis como son los rollos de trapillo para que sepáis de lo que estamos hablando. Y luego estos de abajo, el de la esquina inferior izquierda es el hecho yo, el del centro es un apor de perro y estos otros de la esquina inferior derecha, espero haberlo dicho bien, lo del superior inferior derecha izquierda, en fin, que los de abajo ya son juguetes que ya están hechos para esto, para que tú lo coges y el perro tira. Pero claro, es que hay que hacer el nudo muy consistente para que te dure, ¿vale? Entonces, a veces necesitas hacerlo entre 2 personas para que una tense mientras tú haces la trenza o el nudo y tejes. Porque no se tiene fuerza suficiente, de verdad lo digo, o soy yo, que tengo poca fuerza, que también. Entonces, este es otro pictograma, hacer juguetes para gato. Y en estos pictogramas resumía, ¿no? Esto para colectivos, si vais a dar clase o a hacer algún taller, lo podéis, el pantallazo, juguete para gato, materiales, utensilios, la preparación, cómo cortar las tiras para hacer trenzas. Y entonces, si no tienes quien te lo sujete, pues lo sujetas con una pinza a una tabla o a una carpeta y a partir de ahí vas haciendo la trenza. Y esto, bueno, son fotos de nudos que he ido encontrando en internet. Mirad cómo sencillamente una trenza de trapillo la puedes hacer muy larga. Y tú dirás, ¿y para qué quieres una trenza tan larga? Siguiente diapositiva, porque si te quedan bien y eres una persona muy mañosita, te puedes hacer alfombras. Solamente sumando trenzas. Luego hay que coserlas una a la otra. O sea, es que yo he encontrado ideas alucinantes. El nudo plano que veis en esta diapositiva más bien es para pulseras. Lo reconozco. Pero yo también hice unos llaveros que eran con una... Luego llevaba unos abalorios y hacía la cabeza, los brazos, las piernas, bueno, las cuentas. Eran como unos muñequitos y se basaban en... El cuerpo iba basado en el nudo plano. Pero eso es que no he encontrado las fotos. El nudo corona, este que lo aprendimos a hacer de pequeños con unas cosas que vendían de plástico en los kioscos. Madre del amor, no habremos hecho pulseras con eso. Pues el nudo corona, desde mi punto de vista, es el más resistente para hacer juguetes para perros. Lleva su tiempo y hay que tensar bien. Ya digo que cuando te pones con esto acabas con las manos que dices, madre mía, qué fatiga, como tenga que ser muy gordo y muy largo para un perro más grande. Entonces, otra opción que tenemos, y esto también se puede hacer en talleres, alfombras olfativas. ¿Que te las venden hechas? Sí. Hace un tiempo esto no existía, ¿vale? No hace tanto tiempo. Hace un tiempo no las encontrabas hechas. Ahora ya sí. Pero es que te la puedes hacer tú, mucho más barata. Coges un felpudo, como aquí el del gato, y le vas cosiendo cosas, porque se trata de, entre medias, en esos bolsillitos y tal, ir introduciendo los premios, las croquetas, para perros de cualquier tamaño y para gatos. La cosa es que estén ahí, que te juega buscando los premios. Esto es súper importante. Entonces el pictograma, tejer nudos en alfombra para el perro, por ejemplo. Se me ocurrió que este podía ser uno de los pictogramas para explicarlo. Y esta la hice, esta alfombra, Dios mío de mi vida, acabé agotada, de verdad lo digo, atando los nudos para que eso quedara fuerte, que no se salieran de ahí. Y al ver el revés os daréis cuenta, esto es una goma de estas que te venden para salvar los fregaderos. Son de silicona. Y ahí fui tejiéndola. Y luego fijaos por el derecho cómo queda lo que es una alfombra olfativa. Y yo la metí a la lavadora y todo. Acabé donándola porque ya no le hacían caso. Pero vamos bien, que yo, mirad, he procurado, ya estamos terminando, tranquilos, que esto ya se acaba, hablar, como siempre, con sentido común y con conocimiento de causa, ¿vale? Entonces, yo en este fregado me he metido muchas veces y por eso digo, mira, vamos a hacerlo de una manera un poco más directa, más larga, sí, que los vídeos que he suprimido sobre esto, que eran diapositivas, solamente las de colectivos, las de animales en protectoras. Aquí os he explicado mucho más los pros, los contras, los sí, los no, dónde conseguir las cajas, pim pam pum. ¿Y qué queda? Pues al lío. Revisáis la cajita de descripción, veis todos los enlaces y todas las cosas que he podido poner ahí que os puedan servir de ayuda, ya con tutoriales, con ideas concretas para ver, pero que hay infinitas. Podéis encontrar de todo, incluso apuntaros a cursos, que bueno, pues eso ya va según presupuesto. También podéis apuntaros a cursos en vuestra localidad. ¿Que quiero aprender a coser mejor con máquina de coser? Pues seguro que encuentras dónde, o en un centro comunitario, o en una parroquia, en fin, luego
hay cursos de todo tipo y para todas las cosas y que luego puedes aprovechar para todo esto, ¿no? A cada cual le toca adaptar las ideas a sus capacidades y a sus necesidades. Bien, pues lo que decíamos, al lío. Muchas gracias.